Vale, vamos a sumergirnos en el material de hoy. Sobre la mesa tenemos un documento, un PDF titulado U7T1 antianémicos. El nombre es bastante clínico, la verdad, pero lo que describe es un problema increíblemente común. Nuestra misión es usar este documento como mapa para investigar una especie de crisis interna del cuerpo, una escasez crítica de glóbulos rojos. Vamos a ver por qué se rompe la cadena de producción, quiénes son los sospechosos habituales y cómo funcionan las herramientas para solucionarlo. Me gusta ese enfoque, en plan investigación. Porque la anemia, en realidad, no es tanto una enfermedad como la sirena de una alarma. Es una señal de que algo, en algún punto de un sistema muy complejo, ha fallado. Exacto, es el aviso en el salpicadero. Y el documento nos da 3 pistas iniciales sobre qué puede estar fallando. La primera es la más directa, una fuga en el sistema, o sea, una hemorragia. Si se pierde sangre, se pierden glóbulos rojos. Lógico. La segunda, y aquí es donde se centra gran parte de nuestra investigación, es un fallo en la cadena de suministro. El documento lo llama deficiencia de factores esenciales. Vamos, que faltan las materias primas para fabricar esos glóbulos rojos. Nombra 3 principalmente: hierro, vitamina D12 y ácido fólico. Y la tercera pista es el sabotaje interno, que los glóbulos rojos se destruyan a un ritmo anormalmente rápido. A esto se le llama anemia hemolítica. Pero como dices, la pista más común, la que nos lleva al meollo de la cuestión, es la segunda. La cadena de suministro rota. Precisamente. Y eso define la estrategia. Si el problema es que faltan ladrillos, la solución no es demoler el edificio, sino traer más ladrillos. Los fármacos de los que habla el documento son en esencia un servicio de reparto urgente de esas materias primas. Pues empecemos por la materia prima más famosa, el ladrillo por excelencia, el hierro. El documento da un dato que a mí me sorprende. Dice que un hombre adulto solo necesita entre 1 y 2 miligramos al día. Suena muy poco, ¿no? Casi insignificante para algo tan vital. La cantidad es pequeña, sí, pero el desafío logístico es enorme. El cuerpo es increíblemente selectivo con el hierro que deja entrar. No es tanto conseguirlo en la dieta, sino convencer al cuerpo para que lo absorba. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. El texto explica que el hierro que comemos, sobre todo de fuentes vegetales, está en una forma química, la F3+. Es como si viniera en una caja fuerte. Nuestro cuerpo así de primeras no tiene la llave. No. Solo puede usar el hierro en su forma F2+. Así que necesita, de alguna manera, forzar esa cerradura. Es una analogía perfecta. El hierro F3+, tal cual, es insoluble, inútil para nosotros. Necesita una transformación química, un proceso que se llama reducción, para convertirse en el F2+, que ese sí podemos absorber. Espera, entonces, si la mayor parte del hierro vegetal viene en esa forma bloqueada, ¿cómo lo desbloqueamos? ¿Cuál es la llave que usa el cuerpo? Esto cambia por completo la idea de comerse unas espinacas y ya está. Pues la llave es un actor que nadie esperaría. La propia acidez del estómago. El ácido clorhídrico que produce nuestro estómago crea un ambiente con un pH tan bajo, tan ácido, que actúa como el catalizador perfecto para esa reacción química. El ácido. Sí, la acidez literalmente reduce el hierro F3+ a F2+, abre esa caja fuerte y deja el tesoro disponible para que el intestino lo absorba. O sea que uno de los actores más importantes en nuestra nutrición no está en la comida, sino en la química de nuestro propio estómago. Eso es un giro de guión brutal. Un simple cambio en esa acidez puede sabotear toda la cadena de suministro del hierro. Y ahora piensa en cuántas cosas alteran esa acidez. El documento lo señala directamente, y es una conexión potentísima. Los antiácidos. Millones de personas los toman para el ardor de estómago. Lo que hacen es precisamente neutralizar ese ácido. Claro. Al hacerlo, sin saberlo, están quitándole al cuerpo su principal herramienta para absorber el hierro de la dieta. Y pasa lo mismo con otros fármacos, como algunos antibióticos. Las tetraciclinas, por ejemplo. Es una carambola bioquímica con consecuencias enormes. Estás tratando un problema, el ardor, y puedes estar generando otro, una posible anemia ferropénica, a largo plazo. Pero el documento dice que la interferencia es de doble sentido, ¿verdad? Correcto, es una calle de 2 direcciones. Los propios suplementos de hierro, que son dosis muy concentradas,
pueden interferir con otros medicamentos. Se pegan, por así decirlo, a fármacos como las quinolonas, otro tipo de antibióticos, o los bifosfonatos para la osteoporosis, y forman un complejo que el cuerpo no puede absorber. Ah, vaya, ni el hierro ni el otro fármaco llegan a la sangre. Es un recordatorio fascinante de que el tubo digestivo no es un pasillo vacío, es un escenario químico muy activo y a veces caótico. Y hablando de los suplementos, la fuente menciona una lista de efectos secundarios del hierro oral que suena a todo menos agradable. Dolor gástrico, ardor, vómitos, sabor metálico, tinción de los dientes, y aquí viene lo curioso. Puede provocar tanto diarrea como estreñimiento. ¿Cómo puede hacer las dos cosas a la vez? Porque todo ese hierro que no se consigue absorber no desaparece, se queda en el intestino. Es un elemento muy irritante para la mucosa y puede alterar drásticamente el equilibrio de la microbiota intestinal. Dependiendo de cómo reaccione tu flora bacteriana a esa invasión de hierro, pues el resultado puede ser un tránsito acelerado o un atasco. Entiendo. Es el peaje que a veces hay que pagar por reponer esas reservas de forma tan directa. Vale. Es un apaño necesario, pero a menudo incómodo. La cadena de suministro del hierro es delicada y muy dependiente del ambiente. Pero no es el único eslabón débil. El documento nos dirige a otro sospechoso clave: la vitamina B12. Otro pilar fundamental, sí. Y con su propia historia de absorción, que también es fascinante. La fuente nos dice que su deficiencia causa un trío de problemas: alteraciones digestivas, neurológicas, lo cual es muy serio, y un tipo específico de anemia llamada megaloblástica. Y aquí es donde vuelvo a conectar los puntos. Si con el hierro la clave era la acidez, ¿qué pasa con la B12? Me da la sensación de que el estómago va a volver a ser el protagonista. Has dado en el clavo. Vuelve a ser el escenario principal. Para que la vitamina B12 de los alimentos se pueda absorber, primero necesita unirse a una proteína que fabricamos en el estómago, que se llama factor intrínseco. Pero para que esa unión ocurra, la vitamina primero tiene que ser liberada de las proteínas de la comida a las que viene pegada. ¿Y quién se encarga de esa liberación? A ver, ¿el ácido del estómago? De nuevo, el ácido del estómago y las enzimas que funcionan en ese ambiente ácido. Es increíble. Es el mismo mecanismo. Así que los fármacos que mencionábamos antes, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y sus derivados, que son de los más recetados del mundo, no solo afectan al hierro. También dificultan la absorción de la B12 a largo plazo. De nuevo, se trata de una cosa y se puede generar un déficit de otra. Es asombroso cómo la misma variable, la acidez gástrica, controla la disponibilidad de un metal pesado como el hierro y una molécula orgánica compleja como la cianocobalamina. Esto explica por qué el documento menciona que a veces la B12 tiene que administrarse de forma parenteral, ¿no? Es decir, inyectada. Exacto. Si el sistema digestivo se ha convertido en una barrera insalvable, ya sea por falta de acidez, por falta de factor intrínseco o por otra enfermedad, pues la única forma de garantizar el suministro es saltárselo. Se inyecta directamente en el músculo y de ahí pasa a la sangre. Problema resuelto. Antes has mencionado la anemia megaloblástica, y la descripción del documento es muy gráfica. Dice que es una reducción en la reproducción de los eritroblastos, que son las células madre de los glóbulos rojos. El resultado es que los pocos glóbulos que se fabrican son enormes, deformes y con membranas frágiles. Se les llaman megaloblastos. La imagen es muy potente. Imagina que la fábrica de coches, que es la médula ósea, se queda sin un tornillo esencial. Sigue intentando fabricar coches, pero como le falta esa pieza, los que salen de la cadena de montaje son gigantescos, con las puertas mal puestas y un chasis de cartón. Parecen coches, pero son inútiles. Se desmontan al primer bache. Exacto. Son grandes pero débiles. Una analogía demoledora. Y lo más curioso es que este mismo coche defectuoso, esta anemia megaloblástica, vuelve a aparecer cuando el documento habla del siguiente implicado: el ácido fólico o vitamina B9. El cómplice necesario de la B12. Trabajan juntos. Totalmente. Y aquí la fuente destaca algo muy importante sobre sus necesidades. Normalmente, con 0,1 miligramos al día es suficiente. Pero esa cifra se dispara en el embarazo y la lactancia. Se multiplica por 8, hasta 0,8 miligramos. Por eso la suplementación es casi universal en esas etapas. Porque su papel es crítico en cualquier proceso de división celular rápida, y no hay nada más rápido que el desarrollo de un feto. Claro. Y de nuevo, la lista de causas de su deficiencia nos resulta familiar.
Aparte de la mala dieta, menciona el alcoholismo crónico y, otra vez, el uso continuado de ciertos fármacos. Cita los antiepilépticos y los anticonceptivos hormonales. Esto ya no es una coincidencia, es un patrón. Es un patrón clarísimo. Y las consecuencias de la falta de ácido fólico son un calco. Anemia megaloblástica, diarrea, debilidad. El hecho de que la falta de B12 o la falta de B9 lleven exactamente al mismo tipo de anemia a la producción de esos mismos coches defectuosos nos dice algo fundamental. Nos dice que ambas vitaminas son dos engranajes distintos pero imprescindibles de la misma maquinaria. La que fabrica el ADN. La que se encarga de la síntesis de ADN y la maduración final de los glóbulos rojos. Si falla uno o el otro, la cadena de montaje se colapsa en el mismo punto. De acuerdo. Hemos investigado los fallos en la cadena de suministro. Pero para cerrar, el documento cambia de tercio y nos ofrece una aclaración que parece un detalle, pero que es crucial para entender otro tipo de problemas sanguíneos: los atascos. La diferencia entre anticoagulantes y antiagregantes. Una distinción que es cuestión de vida o muerte. No son intercambiables en absoluto. La fuente lo explica de una forma muy visual, diferenciando el tipo de atasco al que se enfrenta cada uno. Primero, los anticoagulantes. Dice que su objetivo son los coágulos venosos, y los llama trombos rojos. Rojos porque su estructura es una malla de una proteína, la fibrina, que ha atrapado a miles de glóbulos rojos. Son como una red de pesca llena. Se forman donde la sangre circula lenta, como en las venas de las piernas. Los problemas que intentan evitar son la trombosis venosa profunda o el temido tromboembolismo pulmonar, cuando un trozo de ese coágulo se desprende y viaja hasta el pulmón. Y aquí el texto da un dato curioso. Dice que estos trombos no suelen causar isquemia, falta de riego, en el lugar donde se forman. No, porque el sistema venoso tiene rutas alternativas. Es como la red de carreteras de una ciudad. Si se atasca una calle principal, el tráfico puede desviarse por calles secundarias. Las venas tienen mucha redundancia. Las arterias, sin embargo, Son diferentes. son más como una única autopista que va a un destino vital. Si la bloqueas, no hay desvío posible. Y esa imagen nos lleva directamente a la otra cara de la moneda, los antiagregantes. Su objetivo, dice la fuente, son los coágulos arteriales, los trombos blancos. Blancos porque su componente principal no son los glóbulos rojos, sino las plaquetas. Son un tipo de célula sanguínea que se vuelve pegajosa y se amontona. El origen del problema es distinto. Se forman en arterias, donde el flujo es rápido, normalmente sobre placas de colesterol, de ateroma, que han dañado la pared del vaso. Las plaquetas intentan reparar ese daño, pero reaccionan de forma exagerada y acaban formando un tapón. Y si ese tapón bloquea la autopista, Tienes un accidente isquémico, un infarto de miocardio si la arteria es una coronaria, o un ictus si es en el cerebro. Por eso la estrategia tiene que ser diferente. No puedes usar la misma herramienta para disolver una red de fibrina en una vena que para evitar que las plaquetas se peguen entre sí en una arteria. entonces, para resumir la lógica, si el problema es el estancamiento y la formación de fibrina, como en una trombosis venosa, se usan anticoagulantes para inhibir esa cascada de coagulación. Eso es. Pero si el problema son las plaquetas hiperactivas en una arteria dañada, se usan antiagregantes para que dejen de agregarse y formar un tapón. Exactamente. Entender esa diferencia es entender por qué a un paciente operado de la cadera se le da heparina, que es un anticoagulante, y a uno que ha sufrido un infarto se le da aspirina o clopidogrel, que son antiagregantes. Dos tipos de atascos, dos tipos de grúas. Qué buena forma de cerrar el círculo. Entonces, después de esta investigación, ¿cuáles serían las conclusiones clave que extraemos del documento? Pues yo destacaría 4 hallazgos principales. El primero y más fundamental es que la anemia es un síntoma, no una enfermedad en sí misma. Es una luz de alarma que nos obliga a buscar la causa real del desequilibrio. Estoy de acuerdo. Mi segundo punto sería el papel protagonista y, la verdad, sorprendente, de la acidez estomacal. Hemos visto que es un guardián crítico para la absorción de nutrientes tan dispares como el hierro y la B12, y cómo fármacos increíblemente comunes pueden alterar este delicado equilibrio. Mi tercero sería el patrón de la anemia megaloblástica. Cómo la falta de dos vitaminas diferentes, B12 y B9, conduce a un fallo idéntico en la producción de glóbulos rojos. Esto revela que son colaboradoras indispensables en el mismo proceso. Fabrican células grandes, pero inútiles. Y el cuarto, el que acabamos de ver, la distinción fundamental entre el mundo venoso y el arterial de la coagulación.
trombos rojos de fibrina, combatidos con anticoagulantes, frente a trombos blancos de plaquetas combatidos con antiagregantes. 2 escenarios, 2 armas. Creo que eso lo resume perfectamente. Y todo esto me deja con una reflexión final. Una pregunta que el material sugiere pero no responde. El documento menciona de pasada cómo antiácidos, anticonceptivos, antiepilépticos, fármacos muy comunes, pueden causar deficiencias nutricionales que derivan en anemia. Esto me hace pensar, ¿hasta qué punto las anemias por déficit que diagnosticamos hoy en día no son realmente un problema de mala alimentación, sino una consecuencia iatrogénica, un efecto secundario silencioso y a largo plazo de otros tratamientos médicos necesarios? Es una idea inquietante. Sí, sobre la interconexión de la salud, para seguir dándole vueltas.